Continuamos con La Noche. Continuamos en el programa La Noche. El combate que este jueves, o el pasado jueves, sostuvieron militares ecuatorianos en su territorio con miembros de la organización criminal de las FARC, se dan momentos en que el grupo terrorista participa en los diálogos de paz con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. En este proceso, que fue anunciado en septiembre del año pasado, le restan solo 3 meses para dar resultados, de acuerdo al ultimátum que fue dado por el propio presidente Santos al inicio de estas negociaciones. El papel de nuestras fuerzas ha sido determinante para llegar a este punto y será determinante para llegar, ojalá, al acuerdo final que significará el final definitivo del conflicto armado en Colombia después de medio siglo de violencia. 11 meses han pasado desde que el presidente Santos confirmara a Colombia y al mundo el inicio de los diálogos de paz con el grupo terrorista de las FARC. Hasta ahora se han discutido en la mesa 2 de los 5 puntos de la agenda. Política de desarrollo agrario integral. El 26 de mayo de 2013 fue anunciado el primer acuerdo sustancial logrado entre el gobierno colombiano y la organización criminal en Cuba, centrado en el acceso y distribución de tierras, así como el estímulo a la producción agropecuaria. Puedo afirmar con certeza que lo acordado en el tema agrario permite transformar de forma radical la realidad rural en Colombia. Participación política. 11 propuestas mínimas para la reestructuración democrática del Estado y la reforma política. En esa ronda de conversaciones, el grupo terrorista ha insistido en una asamblea constituyente para refrendar lo acordado en La Habana, iniciativa tajantemente rechazada por el gobierno colombiano. Porque todo lo que acordemos será puesto a refrendación del pueblo colombiano. ¿Y si la gente no lo aprueba, qué pasa, presidente? Pues que no hay proceso. Además, pidieron garantías para la oposición y su integración en la política, financiación estatal para acceder a medios de comunicación, elección popular de cargos de entes de control, eliminación de la Cámara de Representantes y creación de una Cámara Territorial a la que las FARC puedan acceder con tiquete directo. Las curules de la Circunscripción Especial de Paz para permitir y garantizar la participación de las FARC y de los partidos o movimientos políticos y sociales que surjan como resultado de la firma de un eventual acuerdo de paz en la Cámara Territorial se definirán en el acuerdo final. A las partes les restan solo 3 meses para abordar los demás puntos de la agenda. Fue el ultimátum dado por el presidente Juan Manuel Santos, quien para noviembre deberá decidir también si aspira o no a la reelección. En nuestros estudios de NTN 24 con Pablo Salva, eurodiputado del Parlamento Europeo del Partido Popular de España. Eurodiputado, quiero conocer la perspectiva que usted tiene de este proceso de paz. ¿Cómo es recibido en Europa un proceso que se da en medio de la confrontación? Vemos por un lado un gobierno como el del presidente Juan Manuel Santos que desde un comienzo pues ha manifestado su voluntad de adelantar un proceso con un grupo que continúa cometiendo ataques como el que estamos de alguna manera reseñando el día de hoy, que no fue cometido en Colombia, que de hecho sería grave, sino que fue cometido en el territorio de otro país, de un país como Ecuador. ¿Cómo perciben ustedes este proceso de paz, eurodiputado? Bueno, mi opinión es clara, ya lo he declarado antes. Yo creo que es un respeto absoluto a lo que está haciendo el gobierno colombiano. Yo creo que a su vez tenemos que ser conscientes de que esto que se ha producido, este ataque terrorista que se ha producido esta vez en suelo ecuatoriano, hay que condenarlo contundentemente. No importa el momento que estemos, no importa el contexto en el que nos encontremos, un ataque terrorista siempre es totalmente absurdo, no lleva a ningún resultado y por tanto no merece más que una condena firme y rotunda. E insisto una vez más que desde la Unión Europea lo que tenemos, y es mi opinión personal, un respeto total a lo que está haciendo el gobierno del presidente Santos. Eurodiputado, ¿y cuál es, digamos, la opinión que usted tiene sobre, digamos, la forma como están llevando a cabo esos diálogos de paz? Una de las principales críticas que se ha hecho es precisamente la que estamos planteando, que pues por un lado se dé la intención de un proceso de paz, pero por el otro se continúen con ataques, se continúe con la violencia.
¿No cree usted que de alguna manera, digamos, este proceso debería darse desde la perspectiva de un cese unilateral del fuego, de alguna forma para que de alguna manera ese proceso termine teniendo más apoyo popular y también de alguna manera termine legitimándolo, de alguna manera termine generando credibilidad en la opinión pública? Mire usted, yo creo que si las FARC tuvieran la firme intención de conseguir la paz, esto no tiene ningún sentido, un ataque terrorista no tiene ningún sentido. Mire usted, desde la perspectiva europea no se entiende que alguien que busca la paz cometa un acto terrorista. Insisto, desde la perspectiva europea, porque yo personalmente tampoco quiero, dado el limitado conocimiento que se tiene desde Europa de la idiosincrasia de lo que está ocurriendo aquí en Colombia, tampoco quiero inmiscuirme en las cuestiones internas, pero lo que es evidente desde esa perspectiva europea, que quien busca la paz y a su vez está cometiendo actos terroristas, pues cuanto menos surgen dudas al respecto. Eurodiputado, permítame, voy con el exministro de Defensa de Colombia, Camilo Ospina. Exministro, le planteo el mismo interrogante. ¿Usted cree que este hecho que estamos analizando hoy y que sacude a Ecuador y al continente americano va a generar algún tipo de impacto en el proceso de paz? O mejor, le direcciono la pregunta en la siguiente medida: en el apoyo que ha tenido este proceso de paz en gobiernos como el del presidente Rafael Correa, ¿cree usted que va a cambiar la posición o se va a afectar en algo la posición que ha tenido este gobierno, no solamente frente al proceso, sino también frente a las FARC? Yo no creo porque fundamentalmente el tema de la paz la gente le tiene miedo, es decir, es muy difícil que algún líder internacional o algún líder político salga a atacar la paz, salvo nosotros los colombianos que entendemos que el contexto es un poco distinto. Las FARC durante toda su existencia ha aprovechado los procesos de paz para multiplicar su fuerza. Quizás el caso más dramático fue lo que ocurrió en los años 80 con el proceso de paz del presidente Betancur, cuando se declaró un cese unilateral y las FARC, que tenía 16 frentes, terminó con 56 frentes. Por ejemplo, en esa época extendió su influencia a toda la costa atlántica, que hasta ese momento nunca había tenido influencia guerrillera. Entonces, lo que nosotros entendemos claramente es que la FARC, cualquier espacio político que se le dé, va a tratar de utilizarlo para fortificar tanto su fuerza militar como para consolidar algún tipo de poder político en la medida de lo posible. Yo no creo que afecte el proceso de negociación, porque definitivamente el gobierno colombiano está jugado con él, por una parte, y la comunidad internacional muy difícilmente va a tratar de cuestionar un proceso. La comunidad internacional se va a tratar de jugar por el proceso de paz por razones obvias, porque políticamente es un discurso que se vende muy bien, porque políticamente es un discurso que parece muy difícil de derrotar. Lo que sí queda claro, por ejemplo, es que el tema del despeje es absolutamente imposible por una razón técnica, una razón sencilla. Ajá. Cuando uno negocia con un criminal, si usted es el Estado y adquiere un compromiso, usted tiene que cumplirlo. Por lo tanto, si el Estado define que hay un cese unilateral, no podría atacar a las FARC. Pero cuando usted es criminal, si usted firma un convenio, usted no tiene que cumplir nada, porque usted nada lo obliga. No hay ninguna regla, ninguna ley que usted cumpla, que usted acepte. Ellos no aceptan la Constitución, no aceptan la ley, no aceptan las autoridades, por lo tanto nada los obliga, y eso significaría que el efecto pragmático es hacer un despeje de todo el territorio nacional. Eso es absolutamente imposible. Exministro, permítame, voy con el exministro de Defensa también de Ecuador, otra perspectiva de la noticia, con el general retirado José Gallardo. Le quiero plantear ese mismo interrogante, exministro y general retirado. ¿Cree usted que va a cambiar la percepción, la perspectiva, puede cambiar la opinión que ha tenido el presidente Rafael Correa de las FARC luego de este hecho? De alguna manera el gobierno ecuatoriano ha sido muy cuidadoso en referirse a este grupo armado ilegal. Ellos dicen que son un grupo irregular, pero nunca lo han catalogado como un grupo terrorista, y ha habido un cuidado en el manejo, digamos, del lenguaje utilizado por el gobierno ecuatoriano. ¿Cree usted que va a cambiar la posición del presidente Rafael Correa luego de que finalmente el ejército de su país fue víctima del accionar criminal de este grupo al margen de la ley? Yo no me voy a referir a la actitud que tome el presidente Correa frente a este hecho. Eso es una cuestión de él. Lo que sí, para mí, creo para el pueblo ecuatoriano, está claro que nuevamente las FARC nos han vuelto a invadir, y en este caso causando la muerte de un oficial ecuatoriano y de un clase de nuestro ejército. Yo estoy profundamente preocupado que, siguiendo la dinámica que se ha observado
en los movimientos insurgentes en el mundo, están tratando de desarrollar aquí en el Ecuador organizaciones semejantes a las de las FARC. A eso quisiera llamar la atención de las Fuerzas Armadas y del pueblo ecuatoriano para que estén atentos y naturalmente y en forma primordial a su gobierno. Exministro, vamos a una segunda pausa comerciales, no sin antes leer algunas de las respuestas que dan nuestros televidentes a la pregunta que hacemos el día de hoy. ¿Quién debe responder por la presencia de integrantes del grupo terrorista de las FARC en Ecuador? ¿Cree usted que debe ser el gobierno colombiano o el gobierno ecuatoriano de Rafael Correa? Juan David nos dice a esta hora que las FARC son los únicos que deben responder y que deben pagar por su accionar terrorista y violatoria de toda ley. Estado legítima defensa. Mónica nos dice que el que debe responder es el presidente Correa. Ojalá lo haga, dice ella, y que, bueno, vamos a ver cómo actúa cuando le tocan a uno de sus hombres. Y Santiago Espina nos dice que el que debe responder es el presidente Santos, el gobierno colombiano, puesto que según él es un grupo al margen de la ley que tuvo su génesis y accionar en nuestro país. Correa denunciaría. Nos vamos a una segunda pausa comerciales. Hoy en el programa La Noche analizando el impacto que genera en Ecuador y en el continente americano un nuevo acto terrorista de las FARC. Un militar ecuatoriano fue asesinado por este grupo armado al margen de la ley luego de un combate. Las reacciones hoy en el programa La Noche con exministros de Defensa y por supuesto con todos los analistas que siempre tienen voz y de alguna manera presentan una perspectiva diferente frente a los temas que acontecen en nuestro continente. Ya regresamos a la tercera y última parte de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.